Buenas tardes, muchachos. Un fuerte abrazo. Espero que se encuentren muy bien. Continuando con nuestros temas en la asignatura de pedagogía, vamos a revisar hoy el modelo tradicional. Antes vamos a hacer un preámbulo, una introducción, recordando que el modelo pedagógico es un sistema que pretende establecer una serie de técnicas, de estrategias, de medios de enseñanza en la educación. El objetivo de los modelos pedagógicos es lograr que los alumnos aprendan, que los alumnos conozcan, que alcancen el conocimiento. Además, también debemos decir que mediante los modelos pedagógicos se pueden establecer criterios y secuencias de evaluación. En este sentido, debemos considerar algunas preguntas muy sencillas que nos van a orientar a la hora de poder definir qué modelo pedagógico vamos a utilizar para poder trabajar con los estudiantes. Y tenemos, por ejemplo, una primera pregunta: ¿qué vamos a enseñar? ¿A quién vamos a enseñar? Sería la segunda cuestión. ¿A qué grupo? ¿A qué personas? Para poder identificar la manera como voy a enseñar, la forma como voy a transmitir los conocimientos, a pasar la información, incluso a evaluar a los estudiantes. ¿Cuándo voy a enseñar y en qué reglamento disciplinario voy a basarme? Porque una cosa es trabajar con niños pequeños, otra cosa trabajar con adolescentes, otra cosa con jóvenes, con adultos, etcétera, etcétera. Con estos elementos nosotros podemos abordar ya el modelo tradicional. El modelo tradicional es aquel modelo educativo que ha funcionado por muchos siglos. Se trata del modelo más utilizado en la historia y se basa en que el docente transmite el conocimiento y el alumno de alguna manera es un ser pasivo que va a escuchar la información, va a aprender con el profesor, pero no es un ser, un ente activo que va a generar él mismo su propio conocimiento. En este modelo pedagógico también la evaluación se la realiza sobre todo en base a una nota que la persona, que el estudiante va a ir alcanzando según algunas evaluaciones, sobre todo de carácter cuantitativa, escrita u oral, y va a tener un puntaje determinado. En este sentido, el alumno debe sobre todo memorizar contenidos y repetir aquello que el profesor comunica, informa, enseña. Es considerado un concepto más conservador, más cerrado, se puede decir, algo caduco ya en este momento, porque ustedes saben que nosotros ya hemos hablado de cómo se está cambiando la mentalidad en la educación y en este momento el estudiante es más activo, es más protagónico, es el constructor de su propio conocimiento, de tal manera que ya deja de ser un ser pasivo y pasa a ser un ser más activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en este modelo pedagógico tradicional, la lección será la típica lección en la que el profesor habla y pasa la información a los estudiantes que simplemente se van a remitir, a escuchar y a repetir lo que dice el profesor. Este modelo ha sido considerado incluso en algún momento en el Congreso Internacional Virtual sobre la Educación del siglo XXI, se lo consideró como una domesticación más que propiamente una educación integral a niños, jóvenes y personas que están formándose en un determinado sistema educativo. Tenemos también el modelo conductista. Este modelo también considera al alumno como un ser pasivo, un aprendizaje que se va a transformar más en un entrenamiento en base a la repetición, en base a la práctica, en base a la exposición de las ideas que el profesor ya ha dicho. El alumno va a repetir y va a ir desarrollando estabilidad, sobre todo en el plano de la memorización. Algunos ejemplos de conductismo en el aula puede ser, por ejemplo, cuando un alumno repite adecuadamente lo que el profesor ha dicho y es
felicitado, es premiado por repetir prácticamente lo que el profesor dice. También cuando no repite como debe ser, cuando no ha memorizado el contenido, también la nota será, entre comillas, punitiva, quiere decir un castigo, ¿no? O cero o buena nota. Restar, sumar puntos sería sería el sistema de evaluación. Y no se consideraría cualquier actuación independiente, autónoma, voluntaria del estudiante, sino aquello que debe hacer porque está siendo orientado por el docente para repetir, para hacer. El llamado modelo experiencial, o también conocido como el modelo romántico, como le conocen algunos, se basa en una forma de aprender natural y espontáneamente. En este caso, los alumnos sí tienen un papel activo, sí tienen un papel protagonista, pero igual no vamos a aceptar una total libertad por parte del estudiante a la hora de expresar aquello que está aprendiendo. Aquí se valora mucho, precisamente como su nombre lo indica, la experiencia, de qué manera el alumno a través de experiencias, de acciones, va a demostrar que está aprendiendo lo que el maestro está enseñando. El modelo cognitivista va a trabajar sobre todo en el desarrollo intelectual, cognitivo, del pensamiento, o sea, el maestro va a enseñar, va a educar, va a transmitir conocimientos, pero el alumno ya tiene un papel más protagónico y el maestro es un apoyo. El maestro va a estar acompañando ese proceso siempre y cuando se estimule la imaginación del estudiante, la creatividad, el razonamiento lógico es muy importante y por eso aquí aparecen principios fundamentales relacionados con el modelo cognitivista que son recordar lo que le han enseñado, reconocer aquellos elementos que ya han sido transmitidos, han sido presentados por el profesor, implementar, poner en práctica algunos de esos conceptos, conocimientos, ideas, juzgar, tener algún criterio sobre aquello que está aprendiendo y también desarrollar sus propias ideas. El modelo cognitivista incentiva, estimula a que el alumno pueda desarrollar sus ideas, sus pensamientos, pueda de alguna forma acumular conocimientos, pero también mostrar que no es solamente memorizar y guardar información, sino también demostrar cómo esa información ha sido procesada por el estudiante y puede él presentar sus propias ideas, sus propias conclusiones. El modelo constructivista es uno de los más aceptados y uno de los más utilizados en la actualidad. Debemos decir que en el Ecuador es el modelo que se está trabajando a nivel general. Lógicamente no es perfecto, es perfectible, puede mejorar porque algunos maestros sí han sido muy abiertos a aceptar este modelo y a trabajarlo, pero hay otros que no lo aceptan algunos maestros. Hay que trabajar también mucho en el tema de desarrollar estas ideas en los profesores, ¿no? Ampliar más su mente para poder aceptar que el alumno ya no es ese niño, ese adolescente, ese joven que solamente va a reproducir lo que dice el profesor, sino que va a ser protagonista de su propio aprendizaje, constructor de sus propias ideas y que no va a limitarse solamente a escuchar y repetir, sino que el mismo estudiante va a poder abrir fronteras, va a poder plantearse nuevos desafíos, nuevas ideas y tratar de resolver él mismo, construyendo el conocimiento, va a tratar de resolver los problemas reales que se le presenten. De esta forma, nosotros podemos decir también que cuando se habla del modelo constructivista, se habla de un modelo en el que se busca el conocimiento o el trabajo colaborativo para llegar a nuevos conocimientos. Es decir, construir el conocimiento. Aquí se trabaja mucho el tema de la interrelación de los estudiantes. No aprendo solo con el profesor, aprendo también con los compañeros, aprendo de los conocimientos previos que yo tengo de otras materias, de otros contextos y voy construyendo paso a paso esta escalera de conocimientos que iré aprendiendo poco a poco. Entonces, el modelo constructivista es uno de los más aceptados en la actualidad, precisamente porque el alumno se convierte en el constructor de sus propios conocimientos. El modelo pedagógico tradicional
como yo ya les decía al hacer la introducción, este gran sombrero a todos los modelos que existen, es un modelo que se centra fundamentalmente en el profesor, en el docente. El docente tiene que estar preparándose, el docente tiene que tener todos los elementos para ir transmitiendo esa información. De tal manera que el proceso de enseñanza-aprendizaje no es de un lado hacia el otro, no es dinámico, sino solamente el modelo comienza en el profesor y termina en el estudiante. El profesor como actor, como activo, y el estudiante como un ser pasivo que va asimilando esos conocimientos, oyendo, reproduciendo y memorizando. El estudiante, como les manifiesto, es un receptor simplemente de información y debe regirse a un sistema, a reglas y normas de disciplina dentro de la sala de clases y ser aquel ente, aquella persona que estás recogiendo, recibiendo esa información que le pasa el profesor y el alumno simplemente reproducirá esa información. Aquí hacemos una valoración entre lo que es la pedagogía tradicional, el modelo tradicional y el modelo actual crítico constructivista. El modelo tradicional impone un modelo rígido. El estudiante se sienta, escucha la clase, el profesor da la clase y el alumno va a reproducir esas ideas. ¿Qué va a hacer el estudiante en este modelo tradicional? Memorizar, repetir aquello que está aprendiendo. Ser obediente, en el sentido de que soy pasivo, voy a escuchar lo que dice el profesor y voy a repetir lo que dice el profesor. Contribuye también al fortalecimiento de la hegemonía del docente en relación con el estudiante. Quien manda es el profesor. En el modelo tradicional también, muchachos, el estudiante no puede abrir sus ideas y mostrar algunos intereses, alguna inquietud que tenga, sino sobre todo va a conformarse, ¿no? Con aquello que está recibiendo, con aquella información que le van pasando y no necesita más, simplemente memorizar, reproducir y nada más. Cosa contraria aparece en el modelo actual, sobre todo el constructivista, que valora las necesidades individuales, o sea, vamos a analizar qué tipo de estudiantes tenemos, cuáles son sus potencialidades. Un estudiante es bueno para hablar, el otro es bueno para escribir, el otro es bueno para declamar. O sea, en el modelo actual damos libertad a que el estudiante sea capaz de expresarse, de presentar sus ideas, de ser más libre para poder ser parte de esta creación de conocimiento. Totalmente opuesto a lo que habíamos visto en el modelo tradicional, en el que es un modelo rígido, recto, cerrado y el alumno es pasivo. En el modelo actual también se promueve el desarrollo del pensamiento crítico. El alumno puede analizar, puede reflexionar, puede interpretar, puede dar sus propias ideas. También los alumnos pueden cuestionar, quiere decir dudar de algo que el profesor esté presentando y hacer cuestionamientos y querer saber un poco más y se va a sentir libre para hacer eso, ¿no? En el modelo tradicional no. En el modelo tradicional el estudiante escucha, obedece, repite y no cuestiona. En el modelo actual, en el modelo constructivista sobre todo, el estudiante tiene mayor libertad para mostrar todas sus potencialidades. Aquí tenemos también que en el modelo actual, el modelo de la pedagogía crítica reflexiva, se trabaja mucho el tema de que el estudiante puede ser más libre para actuar, para presentar sus ideas y por tanto estaríamos hablando de un mundo más justo, ¿no? Donde se da la oportunidad al estudiante de poder presentar sus ideas. También promueve la construcción de una verdadera democracia, este modelo actual. Democracia, poder del pueblo, poder decidir, poder opinar, poder tener ideas de una manera más libre. Las características clave del modelo pedagógico tradicional: el enfoque está centrado en el docente fundamentalmente. Como les decía, el estudiante es pasivo, memoriza, repite y obedece. Y la transmisión de conocimientos es desde el profesor hacia el estudiante. No hay esta acción de dos personas hablando, de dos personas intercambiando ideas, sino solamente el uno recibe, simplemente receptor, el estudiante, y el profesor sería el emisor, pero el emisor constante y directo y único de todas las informaciones, de todos los conocimientos. También se hace mucho énfasis en el modelo tradicional, se hace énfasis en la disciplina,
en la formación del carácter, en la obediencia sobre todo. Los métodos que se utilizan en el método tradicional son también métodos más, entre comillas, vamos a decir, más convencionales, más antiguos, ¿no? El tema de la exposición, sobre todo, el profesor habla y el otro escucha nada más, repetir y evaluar a través de exámenes, una nota define prácticamente al estudiante, o sea, un 10 es excelente alumno, un 8 es más o menos, un 5 es malo, un 3 es pésimo, y entonces esa sería la valoración. Y ustedes saben que en este momento, yo les he dicho siempre a ustedes, se trabaja más para dar posibilidades al estudiante de que desarrolle sus habilidades y que no sea solamente el examen aquel que defina la nota. Miren ustedes, aquí en la Universidad Estatal de Bolívar, por ejemplo, tenemos este sistema en el que ustedes van evaluándose constantemente, creando su propia nota a través de presentación de trabajos, los trabajos autónomos, los trabajos con el docente, los trabajos de experimentación, las famosas APE, y así otras líneas de trabajo. No es solamente un examen, una nota, repetir y esa que sea la evaluación. Entonces, se amplía la posibilidad de evaluar al estudiante mucho más integralmente actualmente, ¿no? En el modelo tradicional es mucho más direccionado. Las ventajas de este método tradicional es que permite transmitir conocimientos, fundamentalmente. Permite que el estudiante memorice, que se grabe cosas en la cabeza, ¿no? También genera autodisciplina porque el estudiante tiene que regirse a un ritmo, a un estilo, que es el que el profesor imprime en las clases, y así es como va a funcionar el estudiante. Ahora también se dice que es una ventaja que favorece el desarrollo del esfuerzo personal, porque quien más se esfuerza, más nota tiene. Quien más se esfuerza en la línea en la que el profesor ha guiado esa evaluación. Las desventajas del método tradicional dificultan o limitan el desarrollo de la creatividad del estudiante, porque lo tienes sometido, sujetado a un solo modelo de presentación de ideas, de trabajos, etcétera, etcétera, perdón. En cuanto que si nosotros valoramos, en este momento se habla mucho de la creatividad, de la libertad del estudiante para presentar sus ideas, sus reflexiones, sus trabajos, etcétera. En el modelo tradicional se limita la capacidad del pensamiento crítico, el alumno no va a participar activamente porque se siente totalmente limitado. Las reflexiones personales no son permitidas porque tiene que reflexionar en base a lo que el profesor le dice, ¿no? El estudiante es pasivo, escucha, repite, memoriza, ese estudiante está bien. Si piensa mucho, vamos a tener tal vez alguna limitación y tal vez hasta una sanción en el sentido de que las notas van a ser menores. O sea, tú estás hablando por encima de lo que te pido. Yo te pido memorizar, yo no te pido que pienses, que tengas tus propias ideas. Entonces, esto existió por mucho tiempo. Si nosotros nos vamos a ver en la historia de la humanidad, por allá por la Edad Media, siglo XVI, XVII, XVIII, y hasta bastante también el siglo XIX, se seguía con este modelo tradicional. Hoy en el siglo XXI vemos en algunos espacios que algunos docentes no han conseguido vencer esta tendencia, ¿no? De este modelo tradicional y se exige que el muchacho escriba como está. Yo he asistido a situaciones en las que en algunos colegios, sobre todo, hay exámenes donde el estudiante tiene que responder a una pregunta tal cual está en el libro o tal cual dijo el profesor en la sala de clases. Entonces ahí estaríamos viendo un ejemplo claro de cómo este método tradicional no ha sido superado en algunos espacios y por parte de algunos docentes. En resumen, podemos decir que el modelo pedagógico es un enfoque de enseñanza centrado en la transmisión de conocimientos por parte del docente al estudiante. El estudiante es un ser pasivo, solamente recibe información y la reproduce, la repite, la memoriza. Aunque ha sido la base de la educación durante muchos siglos, ha sido criticado porque no ha propiciado, no ha posibilitado el hecho de que el estudiante sea más creativo, más abierto, más libre, más activo para poder presentar sus ideas, sus pensamientos. Así que yo considero que este método tradicional es bastante limitante en relación con todo lo que puede dar un estudiante. Muchísimas gracias, muchachos.
Hasta aquí la clase de hoy.